myschool-365.com. Hola chicos, en este momento vamos a resolver del libro de primero BGU de física el ejercicio número 13 que se encuentra en la página 185. El ejercicio dice, ¿no? Hallar la temperatura a la que se alcanza el equilibrio térmico cuando se mezclan 50 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius con 300 gramos de agua a 80 grados Celsius. Supón que el estado final es agua líquida. Entonces aquí sí tenemos un caso de equilibrio térmico nuevamente. Entonces nos toca considerar el principio de equilibrio térmico. Nos decía, ¿no?, que el calor del cuerpo que gana es igual a menos el calor del cuerpo que pierde. Esa es mi base para los problemas de equilibrio térmico. Ahora, a diferencia de los ejercicios anteriores que ya se han venido resolviendo, aquí no hay un calor térmico, sino que hay 2, 3, hasta 4 calores. Entonces nosotros tenemos que ir identificando. En ejercicios anteriores se les decía, cuando solo hay cambios de temperatura, vamos a utilizar equilibrio térmico con la fórmula: cuando hay cambio de temperatura, calor igual a masa por calor específico y por variación de temperatura. Pero noten que aquí tengo hielo, ¿sí? Y que van a terminar, me dice que el estado de equilibrio va a terminar en agua líquida. Entonces va a haber un cambio de estado. Aquí les mostraba esta pequeña gráfica donde yo tengo el inicio, ¿no? El hielo está a menos 10. Y la masa de agua, en cambio, tengo una masa que está a 80. Su temperatura de equilibrio va a estar en un punto entre menos 10 y 80. Pero además me dijo que está en estado líquido. El estado líquido está entre temperaturas de 0 y los 100. Entonces estaría por algún punto mayor a 0. Ahora, eso es lo que yo tengo que encontrar. No sé cuál será mi temperatura de equilibrio. Es lo que yo voy a calcular. Pero noten que ahora hay también un cambio de estado. Entonces, cuando hay cambio de estado, aquí sigue a 0 grados, no hay cambio de temperatura. Entonces yo también voy a tener calores a partir de cambios de estado. En cambio era masa por calor latente. Entonces, problemas de los dos casos, tanto con cambio de temperatura como con cambio de estado. Entonces, ahora tengo que ver los dos elementos, quién va a ganar y quién va a perder. Entonces, ahora, la temperatura de equilibrio es lo que me pide, por eso el concepto de equilibrio térmico. Además me dice que la masa de hielo es de 50 gramos, la temperatura inicial de hielo es de menos 10 grados Celsius. También me dio datos de agua, que el agua que tienen a 80 grados está a una masa de 300 gramos, entonces 300 gramos a 80 grados. Pero como estamos hablando de equilibrios térmicos de calores, tanto específicos como latentes, tengo que buscar esos datos. Entonces, en la página 172, en la tabla página 171, tabla 2, acuérdense, les suelo decir, están los datos de calores específicos. Mientras que el calor latente, en este caso de fusión, porque el hielo se va a convertir en agua, es un valor de 333.500 joules sobre joules sobre kilogramos. Entonces, en cambio está en la página 175. Ahí tenemos los datos. Estos son valores de tablas, entonces no se compliquen, no son datos inventados. Su propio libro les ofrece esos datos, ¿no? Tanto en la página 171 como en la página 175 para el calor latente. Ahora, todos estos para casos tanto agua como hielo. Calor específico del hielo, calor específico del agua y calor latente de fusión del agua. Entonces, ahora sí, como ya tengo esos conceptos, tengo que ver quién va a ganar y quién va a perder. Entonces, siempre gana el que tiene menor temperatura, que en este caso sería el hielo. Calor del hielo es igual. Y va a perder el elemento que tiene mayor temperatura, que en este caso es el agua, que se encuentra a 80 grados. Entonces, menos calor de agua. Entonces, como ya tengo esto, pero fíjense, ¿por qué les indicaba esta gráfica? Porque hay varios calores para el hielo. En realidad, esto igual en un ejercicio ya hicimos, está un calor con cambio de temperatura, un calor con cambio de estado y un calor con cambio de temperatura nuevamente.
mientras que el agua que está a 80 solo va a tener un cambio de temperatura. Entonces acá hay 3, 1, 2, 3 calores que debo calcular, acá tengo solo uno. Entonces, fijarme, para el hielo hay varias, entonces tengo que ir sacando cada una de esas. Entonces, para el hielo como hay 3, primero voy a utilizar, ¿no? Calor 1 más calor 2, que es la que lleva el cambio de estado, y más calor 3, que es donde se encontrará el cambio de temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Mientras que en el agua solo hay una, así que no había problema, solo calor de agua. Me quedaría de esa manera mi principio de equilibrio. Entonces, vamos, a partir de la gráfica determinando calor 1. Calor 1 es el que se encuentra en esta parte, ¿sí? Entonces tengo de menos 10 a 0 grados. Tengo todos esos datos, puedo ir reemplazando. Entonces, mi calor 1 me quedaría. Cambio de temperatura. Masa de hielo por calor específico del hielo y por delta T 1. Más el calor 2 es un cambio de estado. Entonces, la fórmula cuando hay cambio de estado es masa por calor latente. Pero en este caso, como está hielo fundiéndose, se está convirtiendo en agua, calor latente de fusión. Y más el calor 3. El calor 3 en cambio tendría el valor de, en este caso, masa del hielo, porque sigue siendo el mismo hielo, acá también masa del hielo, por calor específico, en este caso ya no como hielo, porque aquí ya se convierte en agua líquida, entonces sería calor específico de agua, y por la variación de temperatura, en este caso tendría la temperatura de equilibrio menos los qué valor tenía en este punto. Entonces aquí estoy a 0 grados, justo aquí, ¿sí? Entonces mi temperatura final, la de equilibrio, menos los 0 grados, que es ya cuando se convirtió en este punto, ya está convertida en líquido. Entonces igual a, para el caso de agua. El caso de agua, en cambio, tengo menos masa de agua. Como estoy como agua líquida, por calor específico de agua, y por la variación de temperatura sería temperatura final, que es la de equilibrio, menos la inicial. ¿A qué temperatura está el agua? En este caso a 80. Listo. Ya tengo reemplazado los valores, las fórmulas. Ahora sí puedo ir reemplazando cada uno de los datos que yo conozco. Entonces, primero, para la primera parte, masa de hielo. La masa de hielo me dice que es de 50 gramos. Entonces, 50 gramos por el calor del hielo. El calor de hielo, aquí tenemos una complicación, ¿no? El calor está en kilogramos, entonces yo tengo que transformar. No voy a trabajar con 50 gramos, sino que tengo que hacer mi transformación. Entonces, 50 gramos, al transformarlo, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Hago mi transformación. Gramos con gramos se va. Entonces simplemente divido 50 para los 1000, que me quedará 0,05. Y ese es el dato que voy a utilizar. Entonces 0,05 kilogramos por el calor del hielo, de dato que ya me dio. Me dice que es 2090 joules sobre kilogramos por Kelvin. Y por la variación de temperatura. Acuérdense, ¿no? Aquí estoy hablando de este paso, cuando da de menos 10 a 0. Entonces, temperatura final, que es 0 menos 10, me va a quedar una variación de 10. Como es variación, es delta. Entonces, siempre cuando yo tengo esos casos de delta T, significa que puedo utilizar Kelvin o grados Celsius sin problema. En este caso voy a utilizar Celsius, ¿para qué? Para que se pueda simplificar. Más... Segunda parte, segundo caso, tengo en cambio la masa de hielo nuevamente, en este caso 0,05 kilogramos por calor latente de vaporización, dato que también me dio a partir de las tablas que nosotros tenemos. Entonces ahora me quedaría 333.500 joules sobre kilogramos. Más, en esta parte, el otro calor sería
masa de hielo nuevamente, que son mis... aquí ya puedo seguir trabajando con kilogramos o puedo dejar en gramos, ya que es el dato que vamos a intercambiar. Pero por ese momento trabajemos todavía en kilogramos. La masa de hielo sigue siendo 0,05 kilogramos por calor de hielo. El calor específico, pero aquí ya como ya está líquido, entonces ya no podemos utilizar de hielo, sino que cambiamos a el dato de agua, que sería 4180 joules sobre kilogramos por Kelvin. Y esto que multiplica a lo que me quedaba, la variación de temperatura, que en este caso simplemente sería temperatura de equilibrio. Menos 0 sigue siendo la temperatura de equilibrio. Todo esto es el dato para hielo. Entonces me toca trabajar, resolver esta parte. Entonces primero puedo simplificar, ¿no? Kilogramos con kilogramos, Kelvin con Kelvin. Kilogramos con kilogramos. Y acá kilogramos con kilogramos. Incluso aquí podría simplificar los Kelvin, ¿no? No habría problema porque como estoy hablando de variaciones, podría utilizar simplemente Kelvin con Kelvin. Entonces, dado esto, ahora sí, resuelvo. Esta primera parte ya la puedo resolver. Simplemente tendría que multiplicar 0.05 por los 2090 y por los 10. Entonces me va a quedar 1045 joules. Más el siguiente tengo el dato de 0.05 por 333.500. Entonces me queda 16.675 joules nuevamente. Más, y la última parte también la puedo multiplicar. Tengo 0.05 más 4 por 4.180 joules. Entonces me queda simplemente 209 temperatura de equilibrio. Ya tengo resuelta la parte de hielo. Ahora voy a la parte de agua, que no me había alcanzado el espacio. Entonces, para la parte de agua tengo menos masa de agua. La masa de agua, 300 gramos, también vamos a aprovechar para transformarla a kilogramos. Entonces, 300 gramos, 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Gramos con gramos se van y me va a quedar 0,3 kilogramos. Entonces, y reemplazo acá. Masa de agua 0,3 kilogramos por el calor específico del agua, nuevamente 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin, y por la variación de temperatura, que sería mi temperatura de equilibrio menos los 80. Esto, como les dije, no puede ir en Kelvin, en grados Celsius, no habrá ningún problema en esa parte. Ahora, aquí me había quedado Kelvin también, ¿no? Entonces, como me había quedado un valor de Kelvin que podía simplificar, entonces no había problema. Ahora, lo que sigue es tratar de resolver estas partes que tienen todavía temperaturas de equilibrio. Entonces, la parte izquierda ya tengo los datos calculados. Ahora, mi problema estaría en la derecha. Puedo sumar, ¿no? 16.675 más los 1045. Me queda 17.720 joules, 17.720 joules, más 209 por temperatura de equilibrio, igual a, acá puedo resolver también, entonces me quedaría menos 0.3 por 4180, y por mi temperatura de equilibrio me quedaría menos 1254. Aquí podría simplificar, ¿no? Kilogramos con kilogramos. Aquí, listo. Entonces, ok. Joules es lo que me va a quedar, pero todavía vamos a dejar a un lado la unidad de joules. Aquí, otra cosa más que tenemos para resolver. Entonces, igual, joules con joules se iban en el caso anterior, ¿no? Todos tenían joules, entonces yo pude haberlo simplificado. Entonces, ok. Ahora, 1254 por temperatura de equilibrio, entonces menos 1254 temperatura de equilibrio. Y luego sí, menos por menos tendría más, y multiplico 0.3 por 4180 y por menos 80. Entonces,
me cambia de signo más y me queda 100.320. Esto también me quedaba en joules, ¿no? Entonces igual, joules se iban a simplificar, entonces este ya no iba a ser necesario. Ahora, lo que sigue es simplemente despejar. Este 1254 que está restando lo paso al otro lado a sumar. Entonces voy a tener 209 temperatura de equilibrio más 1254 temperatura de equilibrio es igual a, aquí tengo en cambio 100.320 y este que está restando, está sumando pasa a restar menos 17.720. Luego solo me queda sumar 209 más los 1254. Tengo 1463 veces temperatura de equilibrio igual a, y en el otro lado en cambio tengo una resta, 100.320 menos 17.720. Me queda el valor de 82.600. Entonces, como les decía, ¿no? Como estamos hablando de la temperatura, puede estar tanto en grados Celsius como en grados Kelvin. En este caso, trabajaríamos el dato con grados Celsius, que es donde estaban nuestros datos. Entonces, ahora sí, acá lo siguiente es simplemente despejar. Entonces, mi temperatura de equilibrio va a ser igual a 82.600 dividido para 1463. Temperatura de equilibrio. Solo me quedaría hacer esa división. Se me queda igual a 56,46 grados Celsius. Y esta es mi temperatura de equilibrio. Acuérdense, ¿no? De la gráfica, nosotros sabíamos que iba a quedar entre 0 y 80. Por eso quedó en un valor de 56.46, que es donde se encontraría mi temperatura de equilibrio. Listo, chicos, espero se haya entendido. Nos vemos en la siguiente. Cualquier duda, inconveniente, ya saben, se pueden comunicar con nosotros. Hasta la próxima.